cada zona. Un problema que descubrieron fue la profunda influencia del ocultismo en la ciudad. Hasta los machistas varones de la droga eran activos clientes de médiums y guías espirituales. Había raíces muy fuertes de prácticas de ocultismo mezcladas con el liderazgo religioso, y eso le daba a ellos el poder, aparte del poder que ya tenían con su dinero. A medida que se dirigían a fortines específicos dentro de la ciudad, los pastores de Cali sentían que Dios les guiaba a reunir a su gente para una noche de oración y culto. Hacer cosas juntos, porque al comienzo el problema que había era que de pronto no funciona, de pronto la gente no va, no se puede hacer, los pastores no apoyan, a fulano no va a ir, a fulano eso no le gusta. En 1995 celebramos la primera reunión diciendo, ¡Cristo vive! Did you feel the mountains tremble? Y oraron contra los principados y el poderío, oraron por la unión. Ellos creían ver que Dios ocupaba las iglesias. Y incluso el alcalde que había en ese tiempo Ser la ciudad que tanto hemos querido. subió a la plataforma, oró por Cali y dijo: Cali le pertenece a Jesucristo. 48 horas después del evento, los diarios locales publicaron en primera plana: ni un homicidio. Por primera vez en todo el tiempo que alguien recuerde, Cali había pasado todo el fin de semana sin un homicidio. Un evento notable en una ciudad acostumbrada a ver más de 15 asesinatos diarios. Después de estos grandes eventos, estos eventos de oración, siguieron los eventos de oración en común, y fue cuando comenzamos a ver resultados. Y 10 días después cayó el primer varón de la droga. Dios estaba cambiando la ciudad. Animados por el impulso espiritual generado por la primera vigilia de oración, los líderes de las iglesias decidieron alquilar la instalación más grande de la ciudad, el Estadio de Fútbol Pascual Guerrero, con capacidad para 55,000 personas. Su fe fue ampliamente recompensada con más de 60,000 creyentes que asistieron para orar sin importar todas las denominaciones. Durante el verano de 1995, el gobierno colombiano declaró una guerra frontal contra los varones de la droga. Se despacharon 6.500 comandos élite a Cali con las órdenes explícitas de atrapar a los líderes del cartel. Había 7 varones principales de la droga. 6 cayeron durante los 9 meses en que comenzamos a unirnos para orar. Toda la atmósfera espiritual de la ciudad de Cali ha cambiado. Mientras Julio se veía animado por la labor de Dios, encontraba oposición en su propio patio. Un vecino airado por disputas de derechos de propiedad amenazó con matarlo. Así que Julio dijo: voy a ayunar y a orar hasta saber qué está sucediendo. Así que estaba ayunando cuando al tercer día Dios le habló y le dijo: Él te hará gran daño, sin embargo de este acto va a emanar el renacer de Cali. Quiero decirles a todos que lo que estamos haciendo esta noche es muy peligroso. Él tenía una reunión con la Asociación de Pastores. Yo lo estoy esperando para una reunión de la asociación. Nos dijo que lo dejáramos. El conductor le decía: permítame llevarlo a la puerta, déjeme quedarme con usted. Mi papá dijo: déjame aquí, yo puedo caminar. Él salió y comenzó a caminar hacia la iglesia. 2 hombres esperaban para emboscarlo. Fue la última vez que lo vi. Recibí una llamada donde decían: acaban de matar a Julio. Yo dije: no, ¿cómo van a matar a un pastor? Así que fui al lugar pensando que estaba herido, que lo llevan a una clínica. Y luego pues dicen: no, el Señor hizo un milagro, se salvó. Pero cuando llegué estaba allí, tendido sobre su costado como un bebé. Julio, el ruidoso, el activo, el hombre que no podía permanecer sentado, estaba tendido allí como un bebé. La primera vez que me dijeron acerca de ello entré en shock. Uno no puede creer que ha sucedido.
Y a medida que me acercaba, su cuerpo estaba todavía en la calle. Había un charco de sangre alrededor de su cabeza en donde le habían disparado. El verso que me vino a la mente por el Espíritu de Dios es: preciosas son ante los ojos de nuestro Señor las muertes de los santos. Llegué donde Él y me senté a su lado. Sabía que estaba en Tierra Santa y solo dije: Señor, sé que tú conoces todo lo que hay en nuestros corazones. Por eso te tengo que decir, está bien con mi alma. Esto es lo que querías y está bien con mi alma. Estremecidos y luchando para comprender los propósitos de Dios en esta tragedia, cientos de cristianos se reunieron en el funeral de Julio, incluyendo a muchos pastores que ni siquiera se hablaban entre ellos. Y todos los pastores vinieron y nos abrazamos, haciendo un pacto de solidaridad, diciendo que no permitiríamos que las cosas se interpusieran entre nosotros. Hoy, este pacto de solidaridad involucra a unos 200 pastores y sirve como la médula de las célebres vigilias de oración de la ciudad. Ha llevado a una profunda transformación de la ciudad. La corrupción se ha reducido de manera dramática. Los carteles de droga han sido desmantelados en esta ciudad. Hay unas 60,000 personas y han venido a pasar toda la noche orando para que Dios continúe con el trabajo maravilloso que ha estado haciendo en la ciudad desde hace 36 meses consecutivos. Mientras miles de exuberantes fieles iluminaban el interior del estadio, los grupos de seguridad se vieron obligados a devolver a 15,000 participantes a la entrada. Sin importarles esto, los que llegaron tarde formaron una marcha espontánea de alabanza que rodeó el estadio durante horas. Lo que usted está viendo aquí hoy en el estadio es un milagro. Usted sabe que hace algunos años habría sido imposible para los evangélicos reunirse de esta manera. Pero Dios está elevando su iglesia nuevamente. Aleluya. Y vamos a suplir Aleluya. esa necesidad en nombre de Jesús. Aleluya. Esto es lo que está sucediendo Aleluya. hoy en Colombia. Aleluya. Esto es algo que los pastores e intercesores en los Estados Unidos y en Europa, por todo el mundo, deben ver. Esto es lo que Dios está haciendo en nuestro día. And we can see that God's moving, a mighty river through the nation, and young and old will turn to Jesus. Bring wide you heavenly gates, prepare the way of the risen. Continuamos aquí desde Radio Latina 1500 AM. Estamos pasando en el día de hoy el evento, uno de los eventos, hermano Raúl, uno de los eventos, hermano Esteban, de las cosas más impresionantes que sucedieron en la ciudad de Colombia, Cali, Colombia, una ciudad que pienso que con tantos crímenes, 17 crímenes todos los días, hermanos. Lo menos, nosotros vimos la película de Pablo Escobar, la vida de Pablo Escobar, y eso fue una realidad en esa área. Ahora, hermano, vamos a comenzar con el hermano Esteban. Hermano Esteban, ¿qué usted piensa? Dame 2 minutos de una meditación acerca de lo que tú escuchaste en lo que es y viste en lo que es Cali, Colombia y sus problemas. Bueno, antes que nada, el problema que Colombia tuvo con el tráfico de la droga, pues fue un problema social, se puede decir, que pues fue golpeado brutalmente, y el que pagó los platos rotos, pues fue la comunidad más que nada. Pero hay que analizar exactamente cómo empezó el problema en Colombia, porque en Colombia tenía el ARFAR, tenía a Pablo Escobar, pero también había una persona muy interesante atrás de todo esto, que se llamaba Uribe. Uribe con el tiempo resultó ser el presidente de Colombia, pero para él llegar a ese puesto, él tuvo que usar a Pablo Escobar y al ARFAR. Él dio dinero y también le dieron dinero al ARFAR para supuestamente traicionar a Pablo Escobar. Y básicamente pues estuvieron matando unos a los otros por el poder del dinero, y desgraciadamente pues se llevaron a la población entre los pies. Sí, y fíjate, claramente decía el presidente de la Asociación de Pastores de Cali, de esa área, que
no podía hacer mucho porque estaban todo la política, estaban los políticos, estaban todas las gentes que estaban en los lugares altos envueltos con lo que es el dinero de la droga. Y una de las consecuencias que esto lleva es que por ese dinero, pues, como tú dices, los que se encontraban inocentes en las calles, pues morían por los tiroteos y las bombas que estas personas tiraban. Y una de las cosas que me impresionó mucho fue la muerte de este pastor, que cuando él llega y ve que las asociaciones de pastores no están haciendo nada, era una caja ahí de files, de nombres, pero no estaban haciendo nada, no se juntaba nadie con nadie y todos querían tener su iglesia. No, esta es mi iglesia, aquí hago yo lo que a mí me da la gana, esa es tu iglesia, tú atiéndela como puedas. O sea, no había una unión, y esa unión, que es lo que nosotros queremos lograr aquí en esta área también, de venga, sea tarde o más temprano que tarde, va a llegar. Ahora, una de las cosas que notamos también es que no se usaron pastores nuevos, no tuvo que venir ningún evangelista de otro lugar para cambiar las cosas, sino que los mismos pastores que estaban ahí fueron los que se unieron para llevar estos cambios en esa ciudad a cabo. Y fíjate, mi querido hermano, le costó la vida al pastor que llevó ese movimiento a esa área. Lo mataron por problemas personales prácticamente, pero lo mataron. O sea, quiere decir que algunas veces a nosotros nos van a quizás querer matar, no tan solo físicamente, pero quizás nos van a tratar de tumbar nuestra imagen, a tratar de hacernos daño de otra forma, o quizás hasta nos pueda causar la muerte. ¿Por qué? Porque estamos en una causa que si al mismo Jesucristo lo mataron, nosotros también estamos acceso a eso. Y estuve estudiando acerca de lo que es la política y esta política que sucede en este lugar, hermanos. La política es la estructura de cualquier ciudad, de cualquier estado, de cualquier país. La estructura comenzando desde los gobiernos, escuelas, policía, banqueros, la gente que están arriba con el poder. El poder viene con la política, pero a la misma vez es un medio de forma de vida que la civilización vive en todo lugar de esa manera, política. El significado de política. Estructura del gobierno de una ciudad. Ahora, nosotros como iglesia, ¿qué vamos a hacer en esta área? Vamos a ponernos sabiendo que hemos visto, y yo digo a las personas que por favor han visto esto, ya sea en México, un saludo para cada uno de ellos, Colombia también para ellos, Panamá, Venezuela, Honduras, todo Latinoamérica, Puerto Rico, que está viendo esta programación, ya sea quien sea, un hermano de la iglesia, un pastor, un diácono, hermano, te invitamos, tan solo lo que tienes que llamarnos aquí a la estación, al teléfono 224-656-1803, repito, 224-656-1803, y con mucho gusto, mi hermano, te enviaré el video de transformación para que tú lo veas y para que tú puedas a través de tu comunidad, de la iglesia donde tú estás, comenzar a hacer esto. Esto es lo que Dios quiere que se haga estos días, mire, transformación de la ciudad. Y si lo hizo en Cali con tanto crimen, lo puede hacer donde quiera, Chicago, Milwaukee, Kenosha, Waukegan, en cualquier lugar, porque hay otras historias más acerca de lo que son transformaciones, y esta es acerca de lo que podemos decir las gangas, el control de las gangas, hermano. Yo creo que lo que le pasó al pastor Carlos fue algo que Dios ya tenía en su karma, en su destino, porque algo drástico tuvo que pasar en la vida de Carlos para poder cambiar ese malestar por el bien. Hay cosas que a veces ya están en la vida de uno que no podemos quitar. Sí, hermano Raúl, ¿tú tienes algún comentario acerca de lo que has visto, de lo que estás viendo? Porque vamos a hacer esto en el área de Chicago también. Así que espero que si, no tan solo, vamos a comenzar en Kenosha. Estamos comenzando en Kenosha, Waukegan, Racine, Milwaukee y Chicago. Este es el área que nosotros vamos a comenzar a hacer esto.
Bien, no, pues a mí este video yo lo vi ya hace algunos meses y a pesar de que surgió ya hace un poco más de una década, me apena, me da vergüenza que tantas miles de iglesias existan a lo largo y ancho, no nada más de Estados Unidos, sino del mundo entero. Y la verdad, no sepan aplicar un poquito de conocimientos y llevarlos realmente a quien le dirigen ese mensaje, que son los propios feligreses. En el recorrido de mi vida yo he aprendido que parece que la mayoría de iglesias, con raras excepciones que también las hay, lo único que predomina es el interés personal, más allá que la convicción por difundir la palabra de Dios. Yo no soy especialista en religión, pero sí tengo un conocimiento bien claro de cómo y de qué manera se mueven los movimientos sociales religiosos, y me avergüenza, por ejemplo, que en la misma política estadounidense las iglesias sean utilizadas para poder buscar la simpatía con un político, a pesar de que la propuesta de ese político sea totalmente adversa a la misma ciudadanía. Por ejemplo, yo no puedo olvidar cuando hubo una carga muy notable de los evangelistas cristianos en determinado estado favoreciendo a Ted Cruz, cuando la postura de Ted Cruz era totalmente adversa y golpeaba muchísimo a la propia sociedad inmigrante. Yo no puedo creer que en Nevada los evangelistas también apoyaron a Donald Trump, cuando un tipo tan nefasto en su propia plataforma, bueno, pues lo que va a hacer más que unir a la sociedad es desintegrarla. Yo creo que este proyecto inició meses atrás el pastor Sadot, y que se ha encontrado muchísimos obstáculos porque muchos de los amigos que él tiene como pastores no son otra cosa más que una sarta de parásitos que lo único que les interesa es su propia iglesia, su manera personal de vivir de ella, y se olvidan de la verdadera razón y sentido que es la difusión de la palabra de Dios. Es que ese tipo de proyectos, esa experiencia que se vivió en Colombia, esa experiencia que se vivió en diferentes partes de África, creo que puede ser aplicado aquí si nosotros tan solo nos detenemos a preguntarnos una sola cosa: ¿cuántos de nuestros niños, cuántos de nuestros jóvenes pues se han involucrado a las pandillas, se han involucrado a diferentes actos delictivos porque no hemos sabido heredar, educar y sobre todo dejar ese camino que te permite de una otra manera encontrar verdaderas soluciones, que es a través de Dios, independientemente de las nominaciones? Yo creo que este proyecto vale la pena que lo escuchen todos los domingos a partir de las 10 de la mañana, porque se pueden alcanzar cosas que posiblemente políticamente no se han alcanzado, y todo depende de dónde encontremos las coincidencias o dónde encuentren las coincidencias, independientemente, repito, de la nominación que profesen. A mí me agradaría esos pastores que son bien interactivos, que ayudan a la comunidad, que se integran a la comunidad, pero no esa sarta de parásitos que viven de la comunidad, que viven de lo que ellos consideran la ofrenda y que de ahí no quieren salir. Es que un saludo muy especial a muchos de ellos que yo conozco. ¿Qué tal? ¿Cómo está, pastor? Por cierto, ayer quedó de hablarme y no me habló. Un saludo muy especial para usted, sabe a quién me refiero. Es un ejemplo de lo que no se debe hacer en la iglesia. Esa es mi opinión, pastor. Muy buena opinión de nuestro querido hermano Raúl Ventura, analista político. Para mí ha sido uno de las personas que he conocido a través de mi vida, que tiene un amplio y vasto conocimiento de lo que es la política, ya sea en la iglesia y ya sea en las diversas áreas en el globo terráqueo. Y él mencionó algo, ¿verdad?, que me da vergüenza a mí también, eso mismo, vergüenza. A mí me da vergüenza como pastor. Siempre me acuerdo cuando fui allá al mayor de la ciudad de Kenosha, hace como unos 3 años atrás, y voy con mi querido hermano pastor de la iglesia La Hermosa, Rubén Castañuela, y vamos con el video Transformación, y voy con el póster del rapto de la iglesia, y se lo enseño, lo abro así, se lo enseño al mayor, y me dice, ¿qué es eso? Y yo me quedé sorprendido que, hermano, digo, mire, mayor, este es lo que se supone que suceda en los días venideros, el rapto de la iglesia. Y él me dijo, yo no sabía eso. Entonces le digo, mire, tengo un video aquí que quiero que usted lo mire y que me dé su opinión de cómo podemos lograr esto aquí en el área de Kenosha. Me dice, yo no estoy interesado en ver eso.
Y yo, pero ¿y por qué? Porque mientras la iglesia no esté haciendo nada, nosotros seguimos metiendo a toda esa gente preso. Porque la iglesia no está haciendo nada en esta ciudad. Entonces, pues de ahí me vino a mí, yo me fui, nos fuimos. Y de ahí yo tomé eso, mi hermano Raúl, mi hermano Esteban, como un reto del diablo hacia mi persona. Porque la iglesia no estaba haciendo nada. Pero entonces no estaba tan alejado de la realidad, es una verdad. A veces debemos de preguntarnos, pastor, lo siguiente: ¿cuál es la función de una iglesia en una sociedad? O sea, a ver, yo estoy de acuerdo que la gente vaya y profese cada fin de semana, independientemente de la nominación, porque yo eso sí soy muy respetuoso de las nominaciones. Pero después de que termina ese acercamiento con Dios, que por cierto lo tenemos que acercar independientemente de cuatro paredes, en cualquier lugar lo encontramos, y yo creo que Esteban es bien testigo de eso, porque yo aquí me desvelo la mayoría de los días trabajando y mi único compañero es Dios. Él todos los días se la pasa, no sé, diferentes partes de Estados Unidos, y imagino que no tiene otro amigo más que ser Dios. Entonces yo creo que Dios lo tenemos más cerca de lo que nosotros imaginamos. Pero a mí sí me repatea que un 90% de las iglesias realmente no apliquen la función que les corresponde, y que personas como usted, que busca unirlas, acercarlas, lo desechan, lo golpetean, ya sea verbalmente, ya sea haciendo de una u otra manera zancadillas en la vida política de eso. Pero ¿cuántos parásitos no están viviendo precisamente de un fanatismo cuando el feligrés cruza esa línea? Y por un fanatismo de un pastor se enajenan de una realidad, de la verdadera palabra de Dios. Yo pienso eso. Es que la palabra de Dios, Raúl, a través de un pastor, un predicador, un evangelista, más que nada es sanar y salvar al rebaño de Dios. Es uno de los propósitos del pastor. Muchos pastores, últimamente él está mencionando la palabra política. En Chicago salió el movimiento que se llama Black Lives. Este movimiento salió porque políticamente, pues el político le mintió a la población. Y cuando vino para reelección, Rahm Emanuel, básicamente los pastores de la comunidad afroamericana vendieron el voto, porque se le acercaron estos... Escuchen lo que está diciendo Esteban, que me parece tan interesante y que no quería tocar esos roces, pero ahorita gracias por los mensajes que me están llegando. Este es un programa del pastor Sadot y Esteban Burgó. A mí nada más me están jalando aquí para que yo participe, pero es de ellos, pero está tremendamente. Esteban, explícales eso. Entonces, realmente lo que pasó en Chicago. Entonces lo que pasó cuando vino la reelección de Rahm Emanuel, pues básicamente el presidente de los Estados Unidos, Obama, en la área de la Pullman se juntó con muchos pastores, y muchos de estos pastores pues supuestamente recibieron dinero, y hasta el mismo Farrakhan lo mencionó, que tarde o temprano él va a soltar esos nombres de esos pastores, y muchos de ellos saben quiénes fueron, y hay una lista negra de los pastores que vendieron la comunidad afroamericana y le volvieron a dar el voto a Rahm Emanuel para ser reelecto. Muchos de esta gente todavía no sabía nada del video de la Juan McDonald, porque lo habían mantenido en secreto. Pero también la iglesia está siendo usada políticamente. Cuando los políticos quieren postularse, llegan a las iglesias y le dicen al pastor: mira, aquí está la lista para reclutar las firmas de tus feligreses, pásamela. Yo lo que le diría a muchas personas, cuando un pastor te dé una lista para que firmes una petición de un político, pregúntale cuánto te dieron de dinero, por cuánto te vendiste. Y básicamente la iglesia debe de estar políticamente envuelta en cuestiones de salud, en cuestiones de encontrar casa para cuando uno no tiene casa, que se quedó homeless, cuando no tienes trabajo. Ellos deben de ser activos socialmente en ayudar al pueblo. Bueno, fíjate, lo que es la política, te voy a decir, la estructura de la iglesia, hermano, es lo que es la política en la iglesia. Pues es igual como está en las ciudades, en cualquier país, pues el pastor, el diácono, el síndico, el tesorero, la junta directiva de la iglesia. Eso es la política de la iglesia. O sea, los que dirigen la iglesia, igual que los gobiernos, los banqueros, la policía, todo esto que son los que dirigen los pueblos. Esa es política, significado de política en la iglesia. Ahora,
Una de las cosas que nosotros, y especialmente yo, su servidor, Raúl, tú, queremos estar claro es que queremos que ustedes, los líderes, la política de la iglesia, los líderes de la iglesia, que son los que mencioné anteriormente, diáconos y todas estas otras personas, tesorero, síndico, todos ellos juntos, pues examinen su organigrama. Porque lo que está sucediendo aquí, queridos hermanos, que me están allá escuchando en todos estos países, inclusive México es muy importante, porque tenemos muchas personas de México aquí en esta nación, pues chequeen sus organigramas y estén seguros que sus organigramas sean multijuntas, no unijuntas. Si es unijunta, acuérdese que su pastor va a estar arriba de la junta y ustedes no tienen ningún poder. El poder nomás lo tiene el pastor y va a hacer lo que él le da la gana. Y no va a contar con ustedes como sucedió en Chicago. En Chicago hay una iglesia que creció grandísima, esa iglesia. Entonces el pastor, pues, creció la iglesia, hermano, de una cantidad de gente inmensa. Pero se enamoró de una de las personas que iba a la iglesia. Dejó a la mujer y dejó a sus hijos, se divorció. ¿Y qué sucede? La iglesia quiso botarlos para afuera, quiso sacarlo para afuera, pero no pudo, porque era unijunta. Y entonces él dijo, no, si se quieren ir, váyanse ustedes. Yo me quedo en mi iglesia. Y así sucedió. Él se quedó en la iglesia con algunos de los que lo apoyaban a él, y la otra gente se fue de la iglesia. ¿Por qué? Por su mala administración, porque los hermanos no saben lo que es un organigrama en una iglesia. Muchos han sido pastores, pero todavía no se han profundizado en lo que es en verdad la administración de una iglesia. Bueno, sí. y la otra que no supo mantener la riata donde debería de haberla tenido guardada, además si era un hombre casado. Esa es la cuestión. Hermanos, le traje en una oportunidad la lista de las cosas porque los pastores de hoy día 5 años le damos para que estén en sus iglesias a muchos de ellos, y por qué razones se van de los púlpitos, y algunos inclusive ya no regresan ni a la iglesia por esa misma razón. Pastor, una pregunta. Usted que es tiene muchísimos conocimientos de la religión y mucha experiencia con los pastores. ¿Qué es en la mayoría de los pastores como necesidad o como función principal? ¿Es realmente un negocio ser pastor? Lo digo porque muchos desgraciados lo que menos tienen es la capacidad para difundir la palabra de Dios. ¿Realmente es un negocio ser pastor? Déjeme decirle esto, hermano. El ser humano está lleno de poder. Está lo que llamamos el ego, está llamado el ego y el superego. Entonces, el consciente y el inconsciente de la persona dentro de esa cabeza. Y cuando, vamos a ponerme mi Sadoc Cruz, por ejemplo. Cuando yo me entregué a Cristo, que el Señor cambió mi vida, pues yo dejé el vicio yo tomaba, fumaba, dejé los vicios. Pero, ¿qué sucede? Inmediatamente los dejé, sin tener que ir a recoger a ningún psicólogo ni nada de esto. El segundo problema que tenía, que no estaba casado con la mujer que yo vivía, pero yo quería servir en la comunidad de fe, como líder de algo. Y pues el pastor me casó, y yo pues, ya podía servir como cualquier miembro de la iglesia. Y yo fui desde muy jovencito, pues trabajando en la congregación de Dios. Pero, como le digo a la persona, la carne no hay quien la cambie. Usted puede ser el diácono más que lo van a ver más consagrado, usted puede ser el predicador más eficiente y que la gente ese es un santo de Dios, pero dentro de usted está lo que llamamos la naturaleza caída. Eso que nos lleva a nosotros a mirar para allá el ojo malo, a mirar la que está sentada ahí en una de las sillas, nos lleva a mirar la codicia, nos lleva a ver muchas cosas que tan solo está guardado dentro de nuestra mente y de nuestro corazón. Entonces, ahí tú no sabes quién es quién. Ahí tan solo Dios sabe quién es quién. Pero, por sus frutos los conoceréis. Cuando tú ves una persona, caramba, mi hermano, si la iglesia usted ve que usted ves ahí nada más que unos 15, 20 miembros, y los mismos todos los domingos,
y los mismos todos los años. Esa iglesia ahí no crece. Entre las cuatro paredes, tú ves a la gente, todos enfermones. Si la palabra no dice que Jesucristo sana y salva, no están sanos ni están salvando. O sea, ¿a quién están sirviendo? ¿Al pastor o a Dios? Esa pregunta que acabas de hacer, que si es algo lucrativo por algunos pastores, no sé si usted se acuerde de la pareja esa que se llamaban los Bakers. Sí. Que tenían un imperio, su imperio creció, se puede decir, fue un imperio cristiano que creció a más de 300 millones de dólares. Veían. Pero déjame terminar la pregunta que el hermano hizo, que me la hizo. Que yo pienso acerca de si los pastores trabajan por lucro. Mire, mi hermano, hay un llamado de cada persona, como por eso me puse como ejemplo. El llamado pues viene, tú quieres ser algo para servir a Dios dentro de tu comunidad de fe. Algunos pues se conforman con ser diáconos, otros se conforman con ser tesorero, trabajar en las finanzas, otras con cuidar la iglesia, otros con manejar el autobús. Es un llamado que Dios pone dentro de tu corazón. Entonces, ese llamado, ¿cómo tú lo vas a hacer? A otros nos llaman para pastores, para estudiar, prepararnos para pastores. Entonces, ahora, ¿qué yo miro? Porque yo veo, ¿verdad?, que si tú eres un evangelista, a mí me llamó como evangelista, yo le predicaba al mundo y a todo el mundo que encontraba por el camino, hasta mi esposa se me enojaba porque me iba y le hablaba a la gente sin conocerlos. Entonces, es como dentro de ti hay una fuerza que tú quieres enfermar a esa gente con el Espíritu Santo dentro de ellos, y tú quieres hablarle a ellos con todo tu ser, algo que sale dentro de ti para matar a la carne. Entonces, pues cuando tú estás de esa manera, pues a ti no te importa nada. ¿Por qué? Porque tú estás haciendo lo que dice la palabra, tú estás buscando el reino de Dios primeramente. Entonces, todas las demás cosas vienen por añadidura y no nos falta nada a nosotros. A mí no me falta nada. Entonces, ¿por qué razón yo digo esto? Porque yo veo muchos pastores con unas necesidades increíbles allá afuera, vendiendo piragua, haciendo cosas que no es de un pastor hacer, hermano. ¿Por qué? Y entonces, ahí veo a otros, como dice el hermano, como los Bakers, pues llenos de dinero. Bueno, eso Dios bendice de una forma increíble a muchas personas, pero a la misma vez, tú no puedes amar a Dios y amar al dinero. O sea, tú puedes usar el dinero. Yo uso el dinero para muchas cosas, ¿no? Pero no le tengo amor al dinero. Tú no puedes amar a Dios y amar al dinero. Ahora, cuando tú te pones y te enfocas la necesidad básica, primero que tú tienes que cubrir es la de tu espíritu. Hermano, si tú tienes a Dios primero en tu corazón, antes que cualquier otra cosa, Dios te va a fluir para tú darle a esa comunidad de fe para que crezca. Tú le vas a transmitir a ellos ese poder de Dios a través de ti, y ellos van a comenzar a ser fructíferos. No van a estar 20, 30 personas nada más ahí encejadas en esa iglesia. Van a querer conquistar al mundo, hermano. Pero, por ejemplo, pastor, eso es bien bonito por la gente que lo siente, la fe. Y yo soy testigo de que usted tiene una fe ciega en Cristo. Y eso a mí me consta porque, además de tener todos los berrinches al día, el tipo sabe a dónde va y qué quiere con Dios. Pero yo hablo de un sector de pastores que esto lo ve como un negocio. Y usted y yo hemos sido testigos de ese tipo de pastores. ¿No será que ese sector de pastores está enfermando como un cáncer a la propia red de pastorado a nivel internacional? Definitivamente así es, pero va a llegar el día, hermano, porque acuérdate que lo que tú viste en Cali, volviendo al Cali, que estamos estudiando, cuando tú viste al Cali, tú viste aquellos pastores que no se hablaban los unos a los otros, que cada cual estaba envuelto en su propia iglesita, en su propio problema, no, que usted esto y yo lo otro, pero esta es mi iglesia y me la respeta. Estos pastores que son así nada más controladores de ellos mismos, fueron los mismos que Dios usó cuando los transformó. O sea, lo que necesitamos es transformación pastoral, ministerial. Que el pastor de la iglesia sea transformado y luego pues va a poder transformar su iglesia, y su iglesia va a crecer y no va a haber necesidad en su casa. Que va a ser reto. Y miren, déjenme compartir algo a Esteban y el pastor para que vean su opinión.
porque me están llegando ya varios mensajes. ¿Qué opinan de este tipo de pastores? Ejemplo específico, Ana Méndez. Escuche y dime su opinión. Como reyes, estoy llamando a los reyes, a los príncipes de Israel. Voy a llamar ahorita únicamente a los que van a golpear la cara de Mamón con $1,000. Apunte sus datos. Amén. Si lo puede traer mañana, tráigalo mañana. Amén. Si no, apunte. Hay gente que tiene su dinero en cuentas a plazos fijos. Apunte su nombre, su teléfono, su dirección. Con integridad. Gente que nada más apunta, no dice nada. Eso no es íntegro. Esto no. Si usted lee en la Biblia, dice: yo puse de mi tesoro personal, dice David. Los príncipes, dice, y da la cuenta de lo que dieron. Amén. Porque Dios quiso que quedara la cuenta escrita de los que dieron, porque son los príncipes, porque son aquellos a que el reino de Dios vendrá en finanzas. Entonces apunte. Pastor y Esteban, la verdad a mí me da asco. Y más el fanatismo de toda la sarta de borregos que le siguen la corriente a una pastora como con ese perfil. Y habla muy persuasivo, su lenguaje persuasivo. Pero fíjese, mi hermano, una de las cosas que yo le digo, y mire, una de las cosas que ahorita mismo yo no tengo una congregación. Se abren congregaciones a través de nuestro ministerio Camino al Cielo. Pero una de las cosas que yo no quisiera, mi hermano, fíjese, y te lo digo delante de Dios, no me gustaría que yo tener que vivir de las personas que necesitan más que yo. O sea, personas que tienen que trabajar, que no tienen casi ni para comer y sacan de su dinerito. Yo admiro eso y lo ponen en el plato de sus ofrendas. Como el individuo evangelista que vino a su papá, el papá de un muchacho, y cuando este hombre terminó de predicar, una persona así como esa señora, pues vino, pero no con ese corazón, pero un predicador bien efusivo. Y cuando el papá saca un billete de 50 de su bolsillo y lo pone, se lo da a él como ofrenda, viene su hijo y le dice a ese predicador: yo no entiendo a Dios. Yo no entiendo a Dios porque yo le estoy pidiendo a papi que me compre unos tenis. Mira, mis tenis están todos dañados. Y no, dice que no tiene dinero, pero mira, le da $50 a este hombre. Yo no entiendo a Dios. Viene el predicador y llama a esa persona y le dice: mire, aquí están sus $50 que me dio. Cómprele un par de zapatos a su hijo. O sea, ese es un hombre íntegro. Pero hay muchos, dice la palabra, que son las personas, los burladores de este siglo. Y para la semana próxima, porque no sé si el tiempo se nos va, voy a buscar una lectura que habla acerca de lo que está sucediendo con estos pastores, lo que dice la palabra de Dios acerca de ellos, en lo que es la política de la iglesia. La política de la iglesia, una de las cosas que nosotros entendemos es que, como le había dicho anteriormente, mi hermano, busquen, revisen sus organigramas. Y si el organigrama es unijunta, cámbielo a multijunta para que usted tenga poder de hacer que su pastor trabaje. Y no que tan solo trabaje, que obedezca los reglamentos de su iglesia. Con multijunta, el cambiable es el pastor, ¿cierto? Con multijunta lo que se logra es que están los diáconos, los líderes de la iglesia, incluyendo tesorería y todo esto, claro, que son los que manejan la iglesia junto con el pastor. Y si el pastor se va, no hay ningún problema. Y si ellos tienen su grupo ahí para buscar pastores. Punto y aparte. Ahí el importante no es el pastor, sino la sociedad de esa iglesia. La política de la iglesia. Claro, excelente, señor. Sí, y los pastores pueden ser removidos, como usted lo está diciendo, excelente, por la junta de la iglesia. Porque esa es la política de la iglesia, la parte política. Ahora, si lo tenemos como unijunta, vamos a decir que es un Fidel Castro, que es un dictador. Ese dictador, si el pueblo se fue como se fue la mitad del pueblo de Cuba, que se salió de ahí porque no lo aguantaron, pues lo permite. Porque si él sigue siendo el jefe de la iglesia.
Pero cuando es la multijunta, pues la iglesia tiene, pues tiene la opción de quedarse con él o buscarse otro pastor. Es la diferencia, hermano. Por eso yo les recomiendo a todos estos queridos hermanos que están en audiencia con nosotros, en México, Puerto Rico, Colombia, en todos estos grandes países, que si chequee su iglesia, es como único vamos a tener una transformación verdadera. Porque estas personas que tú hablas, hermano, que están pidiendo dinero y están robándole a las congregaciones, a estas personas me aseguro que son unijuntas. ¿Un pastor puede presumir de hacer milagros? Sadot Cruz, pastor que yo, respeto mucho. Mire, mi querido hermano, milagros sí hacemos en el nombre de Jesús. Hemos hecho milagros. Personas que debieran ya estar muertas, están vivos por oración. La oración de fe levantará al enfermo. Pero no el pastor Sadó, ni el pastor Ana Méndez. Jesús a través de ti. El poder del Espíritu Santo. El poder del Espíritu Santo, pero para tú tienes que vivir una vida llena de Dios, hermano. Tú tienes que vivir una vida transformada, que no sea tú el que vive, sino que viva Cristo en ti. Como dice el apóstol Pablo, que ya no vivo yo, sino que vive Cristo en mí. Y todas las cosas que hago no lo hace porque Él quiere, sino porque Jesucristo quiere que lo haga a través de Él. ¿Y qué piensa de esos pastores que logran reunir cantidades inimaginables, pastor, en estadios de fútbol, donde la promoción de ese evento es hasta los muertos resucitarán con la palabra del pastor tal, y hacen un escenario, un show, donde gente que tiene problemas, si tú quieres, para caminar, resulta que con la oración hacen que camine y después se indaga, uno investiga y no fue más que un teatro eso? ¿Qué piensa de todo ese teatro que se hace? Hay algunos engañadores, los engañadores de este siglo, que son personas que tienen su propia... Pero hay personas que sí, y otra cosa, acuérdate que la persona que está allá arriba no es la que te va a salvar. El pastor ese que está ahí con su juego, no. El que te va a salvar es Jesús a través de la fe que tiene el individuo. Vamos a poner que, por ejemplo, hay uno de estos charlatanes que tú hablas, pues que están ahí con todo su show, pero que una persona que está ahí en la congregación va con la fe que Jesús lo va a sanar. Él llega ahí y en la oración que está haciendo ese hombre, esta persona se va y el Espíritu de Dios te va a sanar. Mira, es que lo he vivido, hermano, te estoy hablando cosas que he vivido. En la iglesia, ya lo repito de nuevo, en la iglesia Joven Castañuela, ahí estaba una señora enferma, mal. Y entonces yo veo que el ángel de Dios, porque pasaron a orar unas personas allí al frente, pero cuando vino el ángel de Dios que entra por la ventana y pasa sobre mí, y pasa sobre aquella gente, se fue atrás donde una señora, una ancianita que estaba allí, y la petición de ella fue la que se llevó para sanidad de esa persona. ¿Por qué razón? Porque la señora ella no se sentía suficientemente con fe para estar ahí orando por ese enfermo. Pero le oró a Dios desde allá, solita, y el Señor se llevó esa oración. Para la próxima semana también voy a traer los ángeles que Dios usa para hacer todas estas cosas. Son ángeles, son una jerarquía de 7, quizás 8 o 9 ángeles que están trabajando con nosotros como seres humanos, pero es increíble cómo Dios está aquí. Es increíble cuando uno siente el poder de Dios de verdad que está con uno, hermano. Esto es una vida, esto es una manera de vida que cuando tú la vives, pues hay bendición, hay sanidad, porque la palabra es sincera. Acuérdate con lo que pasó con la señora aquella, que fue la viejita aquella que tenía flujo de sangre, y ella caminó, los apóstoles no dejaban a nadie que se acercara a Jesús, pero de una forma u otra ella llegó y tocó el borde del traje de la ropa de Jesús, porque ella pensaba que siquiera de tocarlo se iba a sanar. Y así fue. Entonces Jesús dice, he sentido que ha salido virtud de mí. Y fue la señora que se sanó. O sea, y así es la vida. Hay charlatanes, definitivamente hay muchos, que eso van a tener su pago y están en el infierno. Ellos en este tiempo, los que están aquí son porque es su tiempo, pero esa gente están en el infierno ahorita. Entonces, eso es otra historia. Pero estas personas, hermanos, que están con esa charlatanería, tarde o temprano, el dinero se le va a quedar ahí y ellos se van a ir para allá abajo. Y
los que estamos trabajando, trabajamos, el Señor nunca, mira, si tú trabajas de verdad para el Señor, hermano, no te falta nada. Con lo que, acuérdate que ser rico no es el más que tiene, sino el menos que necesita. Hay algo que yo quiero agregar a la congregación. Están hablando de la palabra de la oración, de la sanación. Y básicamente cuando la congregación se une y pone sus manos sobre la persona enferma o por el que quieren pedir por su salud, es como a veces funcionan los milagros. La iglesia, pastor, también tiene que pagar luz, gas, tiene gastos, y parte de esas donaciones que la congregación da, pues básicamente tiene que ir para ayudar a la iglesia. Muchos pastores no reciben salarios, quiero que sepas, lo hacen de corazón, gente que dona su tiempo, y básicamente una iglesia es de voluntarios, más que nada, se forma de voluntarios, y el propósito es para ayudar a la comunidad, ayudar a gente que se ha ido por el mal camino. Es lo que él está hablando de transformar. Tenemos que entender algo, que de algo malo algo bueno pasa. Esa gente que están hablando que pues que básicamente se lleva el dinero de las iglesias o estafa o abusa, por eso es importante que ustedes, los que son creyentes de la fe de Dios, lean las escrituras directamente en sus casas todos los días, aunque sea 5 o 10 minutos, un párrafo, léanlo, porque es importante que entiendan las escrituras como las hizo Dios, no como lo está traduciendo otra persona, porque a veces cuando usted pone 100 personas y le da a la primera persona una palabra, al final de las 100 personas cambió la historia totalmente. Sí, pero fíjese, en este caso, ¿verdad? Yo digo que Dios es bueno, hermano, Dios es bueno. Y el cuerpo de Cristo es un cuerpo como el de nosotros. Tenemos distintas clases de partes. Y cada parte tiene distintas clases de células, átomos. Y una de las cosas que yo he visto en el pueblo de la iglesia, es importante que vaya la gente que asista a la iglesia, que crea lo que dice la palabra de Dios. Muchas veces, pues, aunque el pastor tenga sus problemas, los tiene con Dios. Mucha gente lo tiene con Dios y con la comunidad de fe. Entonces, por eso se van, no duran en las congregaciones. Pero hay pastores que Dios los bendice, porque también tenemos que ser claros en esto, que dice, a mí me ha bendecido mucho, ¿verdad? Pero yo me acuerdo de esto, que no se me olvida nunca. Y fue cuando yo uso mi vida, no uso la de nadie, cuando me enteré de Jesucristo, que el Señor me quitó de un trabajo que trabaja los domingos vendiendo cajos, un dealer de cajos, y me puso o me dio un trabajo que podía asistir los domingos a la iglesia. Yo estaba bien agradecido por eso. Entonces yo le dije, bueno, gracias a Dios que me cambió mi trabajo. Ahora, ¿qué voy a hacer para bendecir esta iglesia? Compré un aire acondicionado, algo para que no había aire acondicionado. Entonces me dice el Señor en el Espíritu, da tu diezmo. Entonces yo leí en la palabra que decía, traed los diezmos al alfolí y haya comida en mi casa, dice Jesús de los ejércitos. A ver, si yo no abriré las ventanas de los cielos y derramaré bendición sobre ustedes hasta que sobreabunden. Malaquías 10:3, 14, algo así. Entonces, pues cuando yo oí eso, yo lo creí con todo mi corazón. Yo lo creí, porque dice, ahora probadme en esto. Ahora probadme en esto. Yo voy a probar a Dios a ver si es verdad. Y lo probé, hermano, me ha dado una de bendiciones increíble. Aleluya. Sí. Entonces, porque lo creí de todo corazón y lo probé a Dios. A ver si yo no abriré las ventanas de los cielos y derramaré bendición sobre ustedes hasta que sobreabunden. Ahora, la cuestión aquí es creerle a Dios, creer su palabra. Puede venir de una persona que no esté convertida, porque Dios usa hasta los corazones de piedra. Exacto. Para traer su palabra. O sea que el pastor que esté ahí, no importa que sea, usted, lo que dice el hermano, lea la palabra y obedezca a la escritura, sea católico, sea pentecostal, sea
bautista, sea luterano, sea camino al cielo, sea lo que sea. Usted obedezca lo que dice la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque cuando llegue su último día aquí en la tierra, usted va a morir, te va a estar en la presencia de Dios en ese gran juicio. Y usted va a pasar su libro de la vida, por el cual va a ser juzgado por otro libro que está ahí, que es la Biblia, por las cosas que usted hizo aquí en la tierra. Y una de las cosas que cada pastor, cada persona, cada cristiano, cada ser humano que nació aquí en este mundo va a ser a tener ese juicio. Y yo le doy gracias a Dios, mis hermanos, por ustedes, por su vida, por la vida de mi familia, por la vida de los hermanos en las iglesias, porque de una forma o de otra, cuando venga Jesucristo, cuando Dios baje a esta ciudad, de una forma o de otra van a ser transformados. Algunos van a ser pacíficamente, otros van a sufrir mucho. Yo sufrí mucho para tener mi transformación. A mí me quitaron a mi hijo. Dios se llevó a mi hijo, pero se lo llevó en tiempo de salvación. Porque una de las cosas que usa el enemigo es que el enemigo de las almas está asegurando la maldad futura conquistando a los niños. Conquistándolos con los vicios, con las drogas. Y entonces se está asegurando el futuro, que están todos para el infierno. Hay algo que yo quiero agregar aquí, Raúl. Fíjate que hace poco estaba viendo la televisión y me di cuenta que hay un programa en México que le llaman La Reina de la Coca. Y me quedé viendo lo que personifican a través de la televisión y el mensaje que le mandan pues al público. Y básicamente es tentativo, te abre el apetito. Y uno que está consciente de lo que es la palabra de Dios se pregunta, ¿cómo es posible que la televisión esté pasando esos programas, pastor, que en realidad envenenan a nuestra juventud a que se caiga o se vaya por el mal camino? Eso es lo que le gusta a la gente, hermano, eso es lo que le gusta, eso es lo que nos gusta a nosotros. Pero yo creo que aquí es donde gente como usted, Raúl, en esta estación, que son gente consciente social. Yo te digo, hermanos, yo te voy a decir la verdad, porque estamos delante de la presencia de Dios. Y Dios conoce tu corazón, conoce mi mente y conoce el tuyo también y de cada uno de nosotros. Por alguna razón u otra, a mí me gusta ver esas películas. Pero, ¿para qué yo las uso? Para conocer el mal. Porque así conozco el mal, una de las cosas que conozco el mal. Toda esta gente que tú ves ahí, todos estos gángsters, como lo veía aquí en la película que vimos, Transformación, por más dinero que tuvieran esos señores de las drogas, siempre tenían su brujita, la brujería, iban a los santeros a buscar protección. Guianza y protección. O sea, que la brujería, que lo que es la brujería, lo que es la santa muerte que llaman en México, hermano, es el pan y el ajo y la habichuela de todos los días, que decimos nosotros en Puerto Rico. Ese es el taco de frijoles y carne, espiritualmente, allá en México. Bueno, señores, pues escucharon un tremendo programa y no se lo pierdan de verdad cada domingo de las 10 a las 11. Acuérdense, anótenlo en su agenda. El pastor Sadot Cruz y acompañado de Esteban Burgoa estarán tocando estos temas tan importantes, donde tocamos una fibra quizá un poco frágil pero muy real desde este contexto que es la religión y su función, y en el caso específico transformación, dirigido por Sadot Cruz. Último mensaje, pastor, último mensaje, Esteban. Querido hermano Esteban. Pues yo más que nada quiero dejarles saber que es increíble cuando un amigo le dice a uno, vente, vamos a tirarnos unas virongas, unas cervecitas, y sale corriendo uno y sí, vámonos, mira que, no, mira, hay buenas mujeres, ahí vamos, no seas tonto, y ahí va uno corriendo. Y cuando viene alguien, pastor, y le dice, mira, olvídate de eso, vámonos mejor el domingo a la misa. No, yo para qué quiero ir a eso, que no, fíjese lo que es la cosa, y lo está diciendo usted, a veces preferimos irnos al abismo por un minuto de diversión que irnos a una misa por una hora que nos va a sanar y nos va a salvar de por vida. Por favor, acérquense a Dios. Sí.
Y acuérdense que no es la iglesia la que te va a salvar, sino que te va a salvar a ti es Jesucristo a través de tu fe y creer en Él como tu salvador personal. Un saludo muy cordial, muchas gracias por su querida audiencia y esperamos que la próxima semana esté aquí con cada uno de nosotros en otra más, quizás otro formato de lo que es transformación con otro tipo de política, con otro tipo de ciudad. Jesús que Dios te bendiga y te guarde. Se despide tu hermano Sadoc. Y agudizó mis sentidos. Aleluya. Me inspiró. Papel y